Hola amigos, hablemos de lo que nos espera después de la muerte. Como sabéis, una de las pocas cosas más seguras que tenemos en esta vida es el hecho de que todos vamos a morir. Por eso enfrentarnos a esta realidad es algo que nos puede hacer mucho bien, que nos puede ayudar. El mundo de hoy nos invita a que no pensemos, a que simplemente vivamos o a que incluso nos burlemos del hecho de la muerte. Sin embargo, cuando una persona deja silencio en su interior, dedica tiempo a pensar, a reflexionar sobre estos temas, busca necesariamente encontrar una respuesta. La fe nos habla de lo que nos espera y nos aguarda después de la muerte. El mismo Jesús, en el Evangelio, muchísimas veces nos habla de ello. Que la fe nos diga lo que nos espera después de morir no significa que los creyentes tengamos todo solucionado, que no tengamos dudas, que no veamos las cosas a veces oscuras. No significa tampoco que la muerte no nos afecte, que no nos asuste, que en determinadas ocasiones no la entendamos, o que cuando algunos seres queridos han fallecido, eso no nos haga sufrir, y mucho. La fe no es algo antinatural. A veces esa fe se ha dicho que es como un salto al vacío, ¿no? Como en la película de Indiana Jones, cuando él tiene que caminar por un puente invisible. Pero a mí me gusta más hablar de la fe, no como algo antinatural, dar un salto al vacío, por un precipicio, por un barranco, sino como algo sobrenatural, como ese atleta que intenta saltar lo más alto posible con la pértiga, digamos que puede superar los 2 metros, 2 metros 15, tal vez algún día se superen más barreras, pero por mucho que se esfuerce el ser humano, pues no pasará mucho más allá de ahí. Es lo mismo que el hombre con su razón puede indagar sobre este misterio, puede preguntarse, puede buscar, puede leer lo que han dicho otros antes que nosotros. Y la fe lo que hace es que ese atleta no simplemente que salte con todas sus fuerzas y energías posibles, con los instrumentos, con la pértiga, sino que ese atleta vuele. No es algo antinatural, es algo sobrenatural. La información que nos da la fe nos ayuda a vivir bien. Y además esta fe, como digo, no va en contra de la naturaleza, sino que es algo razonable. Por eso me gustaría hablar de lo que la fe nos dice a los cristianos que nos espera después de la muerte. Quiero hablar del infierno, del purgatorio y del cielo. Flannery O'Connor, una escritora muy famosa, caracterizada por componer relatos muy exagerados, podríamos decir, decía que en un mundo de sordos a veces es conveniente gritar. Y es verdad, estas realidades de las que muchas veces nos hacemos sordos, es necesario gritarlas. En primer lugar, quiero empezar hablando del cielo. Existen muchas imágenes. Una primera, tal vez la que nos venga a la cabeza, es la de Red Bull, ese cielo con nubecitas, con angelitos, vestidos con túnicas, con alitas, este Dios como Padre que está en un trono con barba, sentado, y que es una imagen un poco graciosa, si cabe, ¿no? Pero el cielo es una realidad mucho más profunda. Jesús, para hablar del cielo, se refería con otras palabras. Él hablaba del reino de los cielos. Y su predicación comenzó, si recordáis, diciendo que el reino de los cielos ha llegado, que el reino de los cielos está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio, porque se os anuncia el reino. Él habla de un reino, es una imagen muy propia de su época, también a nosotros nos puede ayudar. Un reino espiritual, también corporal, porque todo lo que sea humano es al mismo tiempo corporal y espiritual, pero una realidad que pertenece especialmente al alma, a lo interior, a lo profundo, al reino de los cielos. Jesús también usa la imagen del paraíso, cuando le dice a aquel ladrón que estaba siendo crucificado a su lado: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, el reino de los cielos, el cielo, no como un lugar simplemente astronómico, no el cielo de las nubes, sino el cielo como reino de Dios, donde habita Dios, el reino de justicia, de paz, de amor, allí donde hay fraternidad. Para mí las imágenes más bonitas son las que usa la Biblia. En una ocasión, San Pablo dijo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, las cosas tan grandes y tan maravillosas que Dios tiene preparadas
para los que le aman. Y otra imagen que usa la Biblia, que para mí es mi preferida, es la del Apocalipsis, que define el cielo diciendo que allí Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos, que le contemplaremos tal cual es. Hay una imagen muy bonita que a veces pone en sus redes la rubia, que expresa muy bien este momento, ¿no? Este encuentro, este abrazo con Dios Padre, que nos ama. Es también, el cielo es la comunión pues de unos con otros, donde hay amor. Es, como dicen los filósofos, la suma de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Y Santo Tomás de Aquino decía que en el cielo lo que haremos, esencialmente, consistirá en la contemplación de la verdad, de la belleza, del bien. Y todo eso se corresponde con Dios. En el cielo no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, porque la vida anterior ha pasado. Allí no habrá enfermedades, ni guerras, ni desgracias. No tendremos angustia ni ansiedad, no habrá depresión, no habrá sustos. A veces podemos tener una imagen del cielo aburrida, estática. Es una imagen humana, al fin y al cabo. No nos podemos imaginar el cielo simplemente como algo material, ¿no? Pues como a veces explica a los niños, pues jardines de algodón, fuentes de Coca-Cola y cosas así, sino que pertenece pues a un campo que no nos podemos casi ni imaginar. Lo que sí que sabemos es que allí será la alegría perpetua, la alegría sin fin, el cumplimiento de todos los deseos de tu corazón, pues con un gozo y un desbordamiento que es que no podemos ni imaginar. Por tanto, esta vida también es una preparación del corazón para que seamos capaces de poder disfrutar, de poder gustar, de poder saborear esta alegría. El corazón no está hecho para eso. Y por eso esta vida es un entrenamiento en el amor. Si el cielo es recibir el amor de Dios en plenitud y derramarlo nosotros sobre los demás, esta vida es el entrenamiento y la preparación para que nuestro corazón sea capaz de eso. Es muy difícil dejarnos amar. Es muy difícil amar. Y por eso esta vida consiste en eso. Que la gracia de Dios, inmerecida en nuestras almas, pero acogida con nuestra libertad, se desarrolle como se desarrolla una semilla, y por eso el Señor decía que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que tiene que crecer, fecundarse, hacerse grande, y así es nuestras vidas. En segundo lugar, una vez hablado de lo que es el cielo, hablemos de lo que es el infierno, del que también habla muchas veces Jesús, describiéndolo como un lugar pues de muerte, de llanto, de luto, de dolor, el lugar pues del llanto y del chirriar de dientes, dice en algunas ocasiones Jesús. Él nos habla especialmente en dos pasajes. El primero es el pasaje de Epulón y el segundo es el pasaje del juicio final. Ambas parábolas nos hablan de aspectos de esta realidad misteriosa, difícil de entender, a veces incluso para los creyentes. A algunos les puede producir incluso una imagen como de un Dios malvado, ¿no? Que castiga, que manda a las penas del infierno. Esto también forma parte de la manera que hemos tenido de imaginárnoslo, pues como una cueva, como el centro de la tierra, donde lo que hay es un volcán o un mar de llamas, donde están los diablos con los pinchos y con los cuernos y con humo y con azufre. A veces una imagen del infierno, pues como ese palo, como el castigo por las cosas que hacemos mal en nuestra vida, puede habernos llevado a esa imagen, ¿no? De un Dios castigador, de un Dios que no tiene piedad, de un Dios que está ahí atento a ver las cosas malas que hacemos. También ha habido algunos que han negado que el infierno exista, diciendo que es una invención de la Iglesia para meter miedo. Pero el infierno es una realidad, el infierno existe. La Biblia nos habla de él y también el Señor, pero mucho más. Tú, puedo asegurarte que has experimentado el infierno muchas veces en esta vida. El infierno es el estado de la autoexclusión de la comunión con Dios y con los hermanos. El infierno es la soledad. El infierno es el egoísmo. El infierno es cuando yo renuncio a amar, cuando me encierro en mí mismo, cuando digo que no al amor. Es una autoexclusión, es algo libre. Si hay alguien en el infierno, podemos estar bien seguros de que ese alguien no está ahí contra su voluntad, sino que él mismo ha decidido firmemente, con convicción, sin recelo ni dolor de conciencia, de que eso es lo que quiere.
Por eso es tan grave, porque uno entra libremente ahí, y hay un camino que nos lleva al infierno y que nos hace sufrirlo ya en esta vida muchas veces. No me estoy refiriendo al sufrimiento. Hay mucho sufrimiento muy doloroso en esta vida, pero inculpable. Pero hay otros tantos sufrimientos que son culpables, de los que somos nosotros culpables. Y también hay otro tipo de sufrimiento que es el mal de los demás que provoca en nuestras vidas el dolor. Esta vida está llena de males, pero los más graves son los que provocamos nosotros. Lo peor no es el sufrimiento que la vida pues te da, a veces con enfermedades, con accidentes, con cosas muy dolorosas y que no comprendemos. Pero el peor de los sufrimientos es el de las personas que deberían amarnos y no nos aman. Porque que la naturaleza te castigue, pero que alguien al que has querido, que te quiso, o un ser humano, cualquier persona que te haga daño, eligiéndolo, queriéndolo, sin rechazarlo, con 1000 condicionamientos, con 1000 dificultades, habiendo pasado por muchas pruebas en su vida. No podemos juzgar a nadie, pero que existe el mal, que existe el infierno, desde luego que existe. Cuando Jesús habla de este rico que banquetea, que se da la vida padre, Jesús nos describe que él tiene un pobre a los pies de su mesa y que hasta los perros le lamen las heridas. Es decir, que él, viviendo su vida en su egoísmo, ha dejado incluso de sentir por los demás. Es la insensibilidad del corazón, cuando ya no nos damos cuenta de nuestro prójimo. Y todos podemos pensar, no, yo soy buena persona, yo colaboro, yo ayudo. Sí, pero ¿y al que tienes a tu lado? ¿Y a tu hermano? ¿Y a tu padre? ¿Y a tu esposo? ¿A los que tienes cerca? ¿A esos siempre les quieres? ¿A esos siempre les respondes bien? ¿A esos siempre les guardas aprecio, cariño? ¿No te olvidas muchas veces en tu egoísmo y te encierras en tu soledad? ¿No es el mal de los otros que también a veces nos empuja a nosotros a aumentar esa espiral de daño y de dolor? El infierno existe, en esta vida ya se inicia su camino. La Escritura nos dice que todo el que aborrece a su hermano es un asesino. El pecado al final es la falta de amor que nos hace encerrarnos en nosotros, que nos hace vivir solos, autoexcluirnos. El infierno existe. Y ha habido muchas imágenes a lo largo de la historia, especialmente literarias, que nos pueden ayudar a comprenderlo. Un filósofo dijo que el infierno eran los otros, haciendo referencia a esto, a cómo al final el prójimo me molesta, me resulta un fastidio, no lo quiero, lo odio, y me acabo pues alejando de las personas o acercándome solo a las que me devuelven bien. Por eso el Señor en su parábola del juicio final nos habla de que este juicio será realizado en base al amor, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque estaba desnudo y no me vestisteis, en esa caridad del corazón. Y es eso lo que nos hace caminar hacia el cielo o hacia el infierno, ya en esta vida, como inicio, como semilla, porque estas dos realidades no son la zanahoria y el palo, sino que son la consecuencia natural de la manera que hemos tenido de vivir. Dostoyevski, en un cuento titulado La egoísta y la cebolla, narra la historia de una señora muy egoísta, muy tacaña, muy aislada en sí misma, poco generosa, que vivía pues con mal humor siempre, encerrada en sí misma, y a esta señora le llega el momento de su muerte. Entonces su ángel de la guarda se presenta ante Dios y le dice que una vez esta señora le dio a un necesitado una cebolla para comer. Entonces Dios le dice, bueno, si es verdad que hizo este acto de amor, acércate al infierno con esta cebolla que usó y que ella se agarre a ella. Si resiste lo suficiente para poder sacarla, que así sea. Entonces el ángel cogió esta cebolla, se acercó al infierno y se la dio a la señora, ¿no? Tirando el ángel de un extremo y cogiendo a la señora la cebolla con sus dos manos. Entonces en ese momento el resto de personas que había allí empezaron a pedirle clemencia, diciéndole que si podía ayudarles a salir también. Y entonces la señora gritaba, alejaos, egoístas, esto es solo para mí, solo para mí, solo para mí. Y entonces el resto de condenados se pusieron a tirarle de las piernas hasta que la cebolla se partió. ¿Qué es lo que significa esta imagen? No, es que en el infierno el que está ahí es un egoísta.
y aunque tuviera la ocasión de sacar a los demás, no lo haría porque solo piensa en sí mismo. El infierno como tal es ese estado del corazón, en el que uno vive solo, en el que uno vive en la soledad elegida, en una soledad culpable, en un egoísmo también decidido. Y finalmente, ¿qué es el purgatorio? Pues para que entendamos bien el purgatorio, porque a veces se ha relacionado pues como si fuera una especie de infierno, pero que no dura para siempre, y no es así, no es así para nada. La purificación del purgatorio es una purificación de amor. Pongamos la siguiente imagen. Pensemos en una mujer que tiene un hijo. Esta mujer adora a su hijo, le quiere con locura, se sacrifica por él. Hace todo lo que una buena madre haría por su hijo, pero este hijo le rechaza, la odia, la maltrata, le pega, la veja, se ríe de ella. Cada vez que vuelve a casa, se aprovecha de todo lo que su madre ha hecho, no le agradece para nada, incluso llega a golpearla. Y cuanto más le quiere su madre, cuanto más amor le devuelve, cuanto más cariño, cuanto más perdón, este hijo más le ataca, más la odia, más se burla de ella. Ese es el infierno, el estado de ese corazón, que cuanto más amor ve, más odio devuelve. Es el de la persona que, reconociendo el amor de Dios, porque cuando muramos nos daremos cuenta de él, decide voluntariamente seguir rechazándolo, porque eso es lo que ha hecho en esta vida. Pero, ¿qué es el purgatorio entonces? Pues imaginemos que ese hijo de repente se da cuenta de lo que está haciendo, se da cuenta del amor de su madre, cae de verdad el velo que tiene sus ojos y reconoce y descubre ese amor y ese cariño. Pero también reconoce y se da cuenta del mal que ha hecho, de lo mal que se ha portado, de lo injusto que ha sido, de lo egoísta, de lo avaricioso, de lo perezoso, de lo lujurioso, de lo iracundo, de todo lo que ha estado haciendo con su madre. Reconoce las dos cosas. Y esa tensión en el alma es la que produce la purificación. Podríamos decir que el purgatorio es el estado de la vergüenza. El momento en el que tú te das cuenta de cómo es tu vida, cómo debería haber sido, y de lo que te ha querido Dios y de lo que te han querido los demás. Y entonces te das cuenta y te mueres de vergüenza. Ese es el purgatorio. Pero es una purificación porque hay alguien que te mire y que te ama. Esa es la única posibilidad de redención. Pensemos en la película del Joker, que es muy reciente. El Joker que no recibe amor de nadie en toda su vida. Si hubiera recibido la mirada amante y amorosa de alguien, hubiera podido ser redimido. Es lo que sucede en otra de las historias de Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, que os invito a que conozcáis. Pero sin dar mucho spoiler, decir que uno solamente es purificado cuando hay alguien que mirándole y conociéndole le sigue amando. El amor incondicional de Dios es el que purifica las almas del purgatorio. Y nosotros, que estamos unidos a todas las personas, también a las difuntas, podemos ayudar a esas personas que lo necesitan en su purificación. No como si fueran fórmulas mágicas, oraciones que hacemos, ofrecimientos de misas, como si fueran formulitas mágicas o hechizos de Harry Potter, sino nuestro amor, que se esconde detrás de esas oraciones, de ese sacrificio de la misa, que es también derramado en ellos. ¿Cómo puedes ayudar a tus seres difuntos? Amándoles, amándoles con tu oración, amándoles con tus obras, amándoles cuando tú amas a Dios. Entonces les estás ayudando a que se purifiquen de todas sus imperfecciones en el amor que han tenido en esta vida y que todos tenemos. Todos podemos pasar en esta vida por infiernos, por purgatorios y por pequeños cielos. De eso se trata, de que vayamos purificándonos para que podamos disponer nuestro corazón para el amor. Y por eso, pues hablar de estas realidades, hablar a nuestros hijos, meditarlas por la noche, rezar con ellas, leer el Evangelio y ver que está mucho en juego, que nuestra vida depende de esto y que necesitamos seguir caminando, que no nos podemos cansar. Los hijos de Tolkien no entendían el misterio del purgatorio, entonces este les escribió un cuento. El cuento se titula Hoja, de Miguel. En este cuento, que os invito a que leáis, se pone una imagen también muy bonita de la purificación del purgatorio. Se le asocia con una sala de hospital. Y pensemos en cuántas personas el estar en una sala de hospital les ha ayudado a parar, a guardar silencio, reposo, a meditar, a ver lo poco que valemos, la debilidad de nuestros cuerpos, el que
la muerte asome en cualquier momento. Pues así pone un poco esa imagen Tolkien, para que nos demos cuenta de que esta vida a veces es mal vivida, es rutinariamente vivida, es conservada, ¿no?, en ese egoísmo. El pecado del rico, que no hizo caso al pobre, que nos cuenta Jesús en la parábola, fue olvidarse de que estaba ahí. Y muchas veces nosotros sí, somos muy buenas personas, ayudamos cuando nos lo piden, pero vivimos nuestra vida, vivimos de manera egoísta y no estamos recibiendo al final el amor de Dios, que es el que nos hace de verdad gozar, porque nuestro corazón ha sido hecho para el amor. Esos deseos de tu corazón solo pueden ser saciados cuando se encuentren con el Señor. Para cada uno de nosotros el Señor tiene un camino, pero también unas verdades que nos muestra, de las que nosotros somos responsables. Hablar del infierno es hablar de la libertad, de la responsabilidad. Y por eso no es algo para meternos miedo, sino para ayudarnos a vivir de verdad, a vivir con intensidad, a vivir dándolo todo, a vivir sufriendo por los demás, sacrificándonos en el amor, a vivir de verdad una vida que merezca la pena, porque esa es la preparación para el cielo. Te invito a que profundices en estas realidades y a que me cuentes en tus comentarios pues cómo ves tú el infierno, el cielo, el purgatorio. Si te ha ayudado, dale a like, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con alguien a que le pueda ayudar y que Dios te bendiga.